Ya, vamos a empezar con nuestro estudio. Esta es la segunda parte del capítulo 2 de nuestro taller Venciendo la Ansiedad. El capítulo tenía por nombre Alégrate en la soberanía del Señor. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes confiárselo a Dios. En el estudio pasado hemos visto que debíamos alegrarnos en la soberanía de nuestro Dios. Pero esto solamente se logra creyendo en que Dios es soberano, ¿cierto? Y una de las preguntas más recurrentes que hacíamos en el momento era, ¿cómo están nuestros postes de fe? Que era lo que nos mencionaba el libro. Y ¿cómo está nuestro sistema de creencias? Al final de todo, era cómo está nuestra fe. Nos hemos preguntado, hermanita, en estas semanas, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo están estos postes que son los que refuerzan nuestra fe? Los que vimos en los estudios anteriores. Jesús nos dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, si queremos hablar de fe, no podemos dejar de nombrar al que es llamado el padre de la fe, quien fue Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Miren, mis hermanitas, quiero que me acompañen a recordar, para saber cómo está nuestra fe, quiero que recordemos a algunos de estos grandes hombres. Ahí está la pregunta, ¿cómo podemos saber en qué estado se encuentra nuestra fe? Bueno, eso es lo que vamos a contestar en este momento. ¿Cómo nosotras pudimos ver la fe en Abel, por ejemplo? Nosotras vimos la fe de Abel porque él dio y ofreció lo mejor. En Enoc vimos su fe por el enfoque que él tenía en su manera de vivir. Y en Noé vimos su fe a través de su obediencia. Entonces, podemos saber cómo está nuestra fe según lo que hacemos por ella, o a causa de ella, o qué es lo que provoca la fe en nuestras vidas. Según cómo está nuestra fe, será entonces nuestro actuar. La fe se refleja en nuestra vida. Por esto son muy importantes nuestras decisiones, nuestro enfoque, nuestra conducta. Esto va a ser lo que al final va a hablar de cómo está nuestra fe. ¿Se recuerdan, mis hermanas, la imagen que le mostré en el estudio anterior? Mis pensamientos, mis creencias, mi fe, más el amor, el esfuerzo, el empuje que yo le ponga, si lo hago o no de corazón, si me lo propongo o no de corazón, esto va a ser entonces lo que se va a convertir en actos concretos, en hechos, en un estilo de vida. Vemos en esta imagen que todas estas tres cosas se complementan. Mi pensamiento, que en este caso son mis creencias o mi fe, lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿cierto? Mis convicciones, mis pensamientos van complementados con lo que yo siento, con mi corazón.
si yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer de corazón. Y estas dos cosas me llevan a una conducta, a un estilo de vida. La verdadera fe se demuestra de manera tangible. La fe se puede ver, como lo vimos en Abel, en Enoc, en Noé, en Abraham y en muchos otros hombres de Dios. Ellos se esforzaron para dar la excelencia a nuestro Dios. En esto entonces sabremos cómo está nuestra fe, cómo están mis postes. El versículo que leímos nos decía que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vamos a ver el caso de Abraham, este padre de la fe. Qué poderoso el título que él llevaba, ¿cierto? El padre de la fe. Debió haber sido tremenda la fe que este hombre tenía. Dios llama a Abraham para salir de su tierra, la tierra de Ur, la tierra en la cual él siempre estuvo, en la que también estaba su parentela, su padre. Debía dejar todo lo que tenía e irse a una tierra desconocida para él, pero era la que Dios le iba a mostrar. En la misma instancia, Dios le prometió que estaría con él, que le daría una gran nación, y le prometió esta tierra a la cual Abraham está a punto de salir. Abraham debe tomar la decisión, tomar a su esposa, todo lo que tenía y partir, renunciar a todo. Este era el gran desafío para su fe. Debe salir sin saber a dónde iba, sin saber lo que pasaría, sin saber cómo sería el camino, cuánto tendría que recorrer. Esto, hermanas, es lo que hace la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar que Abraham no sabía ni veía cómo sería su futuro, estaba plenamente confiado en el control de Dios y en su soberanía. Dios le había dado a Abraham un enfoque, una visión, y él tiene que por fe creer y visualizar. Abraham salió y demostró con esto que él confiaba su vida y la de su esposa y la de toda la gente que estaba con él, se la confiaba a nuestro Dios. Él fue obediente y supo esperar y creer en las promesas de Jehová. Quiero que leamos, hermanas, en Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. En estos pasajes, que son del Nuevo Testamento, es nombrado Abraham. Y nuevamente vemos que es destacado por su fe. Dios le prometió a Abraham una gran nación. Y esto obviamente comenzaría con un hijo. Vamos a leer el pasaje, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo sería esto posible? Como les dije anteriormente, la gran nación se lograría solamente empezando con un hijo, ¿cierto? Pero, ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Por qué les digo? Porque habían desventajas. Primero, Abraham era de avanzada edad. Él tenía ya casi los 100 años. Y segundo, Sara, su esposa, también era de avanzada edad y además era estéril. Pero ¿qué pasó con ellos?
nos dice el pasaje que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Es por esto que el pasaje empieza, creyó en esperanza contra esperanza. Esto nos quiere decir que humanamente no había esperanza de que esto sucediera, pero a la vez sí la había. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Por eso Pablo nos dice que él creyó en la esperanza, pero contra la misma esperanza creyó Abraham a esta promesa que le había hecho el Padre. Había mucho en contra, pero para Jehová nuestro Dios no hay nada que él no pueda hacer. Ellos pusieron por sobre todas las cosas las promesas de Dios ante todo. El versículo 19 nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Eso es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Él no se debilitó. Es más, su fe no flaqueó, sino, por el contrario, se fortaleció, aunque todo fuese a la vista imposible. Él ya estaba casi muerto y su esposa era anciana y estéril. Para nosotros esto entonces sería imposible, ¿cierto? Todo estaba en contra. Era un real obstáculo para la fe de Abraham y Sara. Era difícil de creer. Había muchos factores que decían que esto no es posible, que no se puede. Pero ¿cuántas veces, hermanas, hemos escuchado nosotras estas mismas palabras? Cuando vemos que está todo en nuestra contra, nos desanimamos y flaqueamos. Nuestra fe se debilita. No hacemos más que poner oído y nos desalentamos. Cuando no vemos respuesta y debemos esperar, nuestra paciencia se agota y pareciera que cada día que pasa de espera, mi fe mengua más. Así somos, así está nuestra fe. Nuestros postes están débiles y sin fuerzas. Pero Abraham pasó por todos estos obstáculos y debió ser muy paciente. Recuerden, mis hermanas, que la primera vez que Dios le prometió un hijo, Abraham tenía 75 años. Y la segunda vez tenía 85 años. Y por lo menos Abraham tuvo que esperar casi más de 20 años para obtener la promesa de Dios. Porque en Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, él ya tenía 99 años. Y Jehová ahí de nuevo le estaba confirmando la promesa de que iba a ser padre de mucha gente. Entonces, imagínense, hermana, él esperó más de 20 años una respuesta de nuestro Dios, una promesa de nuestro Dios. ¿Esperaríamos nosotras más de 20 años? ¿Con nuestra fe intacta? ¿Seríamos capaces? Y mire, Abraham, aún así, él no dudó. Nos dice el pasaje, el versículo 20-21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque en esta historia, hermanas, se ve deslumbres de debilidad por lo que pasó con Agar, pero ellos, a pesar de eso, salieron airosos, salieron de eso y se fortalecieron en fe. Más de 20 años. ¿Dudaríamos nosotras? Claro que sí, ¿cierto?
yo creo que no aguantaríamos ni un año esperando la promesa de Dios. Para esto, hermanas, son las pruebas. Para esto son las dificultades. Para saber realmente cómo está mi fe. En estas dificultades, en los momentos difíciles, son cuando se ve si nuestra fe se debilita o si nuestra fe se fortalece. ¿Cuál cree usted que sería? Esto, hermanas mías, nos ayuda a demostrarle a Dios cuánto es que creemos en Él y cuánto es que creemos en sus promesas. Abraham estaba plenamente convencido y esto, hermana, su fe fue la que le fue contada por justicia. En las pruebas es donde nuestra fe debería incrementar. Lamentablemente, nosotras no podemos decir lo mismo. Pero en este pasaje que hemos visto, vemos un hilo conductor. Lo primero que vemos es que Abraham creyó. Después, la fe, esta creencia que él tenía, no se debilitó. Tampoco dudó, sino que por el contrario, se fortaleció. Y esto lo llevó a estar plenamente convencido. Y esta plena confianza que él tenía, esta gran fe que él tenía, le fue contada por justicia. O sea, mis hermanitas, Abraham fue justificado, tuvo paz con Dios, tuvo comunión con Dios, tuvo una relación cercana con Él, gracias a esta fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos sigue diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que le pasó a Abraham. Él fue justificado por su fe y tuvo paz con Dios. Entonces, hermanitas, en este momento es cuando yo les voy a preguntar cómo entonces está nuestra fe. Después de haber visto la fe de este gran hombre, cómo él mostró su fe con actos concretos de obediencia, paciencia, humildad, cómo él mostró en sus decisiones la fe y la confianza que él tenía en Dios, nos preguntamos cómo está nuestra fe. En estos difíciles momentos de pandemia, ¿nuestra fe se ha debilitado? ¿Nuestra fe se ha fortalecido? Hebreos 11, capítulo 6 nos dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá, hermanitas mías, vemos otra promesa de Dios. El que cree en Él, el que cree que le hay, entonces será premiado. Dios premia a quienes creen en Él, se acercan a Él y le buscan. Estas personas, hermanas, entonces, son las que van a obtener la corona de la vida, las que van a ser premiadas para vida eterna. Dios nos ha prometido muchas cosas. Su palabra está llena de estas. Nos ha dicho, no temas. Nos ha dicho, no te preocupes. Nos ha dicho, yo te sostengo. Yo te ayudo. Yo soy tu Dios.
Ustedes son mi pueblo. Yo los voy a cuidar. Yo soy tu refugio, tu protector, tu guardador. Yo llevaré tus cargas. Yo llevaré tus ansiedades. Yo llevaré tus problemas. Estas, hermanas mías, y mucho más, son las promesas de nuestro Dios. ¿Le creemos a las promesas de Dios? ¿Estamos plenamente convencidas de esto? Estamos pasando por dificultades. Tenemos preocupaciones que nos agobian día a día. Bueno, hermana, pues entonces es momento de demostrar cuán firmes están nuestros postes, actuando nuestra vida con la certeza de que Dios va con nosotras, va a nuestro lado. ¿Tenemos problemas? Sí, los tenemos, pero también tenemos muchas promesas de parte de Dios para nosotras. Solo debemos estar plenamente convencidas de que Dios es fiel para cumplirlas. Así como lo estaba Abraham, así como lo estaba Sara. Ellos estaban plenamente convencidos de que a pesar que pasaran 20, 25, 30 años, Dios les iba a cumplir la promesa que Él le había dicho. Y así fue, ¿cierto? Padre de la fe, padre de muchas gentes, fue Abraham. Y les quiero leer este pasaje que a mí me gusta mucho y que me anima, porque aquí sale también promesas de Dios. Y en estos momentos difíciles es bueno recordarlas. Y este pasaje nos dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. ¿Lo crees que es tu creador? Oh Jacob, y formador tuyo. ¿Fue formador Jehová tu Dios? Es formador de cada una de nosotros, ¿cierto? Oh Israel. Este Jehová nos dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Escuchen bien, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esto nos quiere decir, hermana, que Él es nuestro creador. Él va a ser quien nos va a ayudar, quien nos va a proteger, porque somos creados por Él, somos formados por Él. Él nos hizo, Él nos conoce a cada una de nosotras, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Solo Él nos va a cuidar y solo en Él podemos encontrar el refugio. ¿Creemos, hermanas, en estas promesas? ¿Creemos que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, como lo ha hecho hasta ahora? Porque esto lo ha hecho, hermana. Lo hizo. ¿No se recuerdan cuando el versículo 2 nos dice cuando pases por las aguas? Yo me recuerdo el pueblo de Israel pasando a través de ese mar, ¿cierto? Y cuando dice, si por el fuego no te quemarás. Yo me recuerdo aquí de Sadrán, Mesach y Abednego, que los libró del fuego. Esto lo ha hecho, hermana. Dios puede hacer esto y muchas cosas más en nuestra vida. Solamente Él
puede sacar tus ansiedades, puede sacar tus preocupaciones, pero nosotras, es trabajo de nosotras el estar plenamente convencidas de esto, como lo hizo Abraham y como lo hizo Sara. Dios va a cumplir sus promesas, porque es fiel el que lo prometió. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder sostener nuestra fe, a poder afirmar nuestros postes y tener cada día más certeza de que Dios va a cumplir sus promesas y va a estar todos los días al lado de nosotras.